de los tres niveles de gobierno, integrante de las diferentes logias masónicas del Estado y público en general. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Acto seguido, vamos a escuchar la intervención del licenciado Jesús Estrada Ferreiro, venerable maestro de la Logia Aramí 28 de los Masones Mexicanos. Licenciado Mario López Valdés, gobernador constitucional del Estado de Sinaloa. Señor diputado Adolfo Rojo Montoya, presidente de la mesa directiva de la 62 legislatura del Congreso del Estado. Ciudadano licenciado y magistrado Enrique Insunza Cázares, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Hurtado Ochoa. Señor licenciado Sergio Torres Félix, presidente municipal de Culiacán. Licenciado Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno. Licenciado Marco Antonio Higuera Gómez, procurador general de Justicia del Estado. Distinguida concurrencia. No deshonra al hombre equivocarse. Lo que deshonra es la perseverancia en el error. En el concierto de las naciones, México es identificado en la figura de Juárez, porque su obra ha trascendido perennemente en el tiempo y en el espacio. No se puede hablar de México sin que surja en la mente de cualquier ciudadano del mundo la imagen de tan ilustre personaje. Es por ello que año tras año recordamos que al llegar el equinoccio de primavera de aquel 21 de marzo de 1806, llegó con ella la esperanza de una patria mejor. Con el nacimiento del ilustre patricio Benito Pablo Juárez García, quien después de sufrir los estragos de la pobreza, logró ser abogado, regidor, diputado, juez civil y de Hacienda, secretario de Gobierno, fiscal del Tribunal Superior de Justicia, gobernador de Oaxaca y presidente de la República. Era el 15 de enero de 1847, cuando en el Senado de la República, adornado con símbolos masónicos, un hombre, en el vigor de su edad, serenamente esperaba el aviso de que iba a ser recibido masón del muy respetable rito nacional mexicano. Aquel hombre era diputado al Congreso General por el Estado de Oaxaca y se llamaba Benito Pablo Juárez García. Aquella noche memorable en que Juárez adoptó el seudónimo de Guillermo Tell, queriendo significar tal vez su carácter enérgico y constante como el héroe suizo, defensor de las libertades patrias. Desde entonces, Juárez se había trazado, resaltando su grandeza, un modelo de conciencia, no solo por sus propias virtudes, sino por la de los hombres eminentes de que se rodeó a lo largo de toda su carrera política. Ello significa que sus colaboradores fueron seleccionados en base a su capacidad y a su lealtad, ejemplo que todo gobernante debería seguir. Juárez no se equivocó al buscar el apoyo de la familia masónica, que siempre lo acompañó en sus luchas contra los enemigos del progreso, de las libertades, de las instituciones democráticas. Nuestra augusta institución, histórica y universalmente, ha cimentado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, de donde deriva la justicia, la lealtad y la filantropía, que no son otra cosa que los valores fundamentales de toda sociedad y de todo Estado democrático, institución donde tienen cabida todas las personas libres y de buenas costumbres, sin discriminación de raza, de religión, de género o militancia política. Jamás Juárez fue enemigo de la Iglesia o de la religión católica. Y si bien logró la separación de la Iglesia con respecto al Estado, fue debido a las circunstancias de sometimiento en que la Iglesia tenía al Estado mexicano. Gracias a tan ilustre personaje,
México dio un gran salto con sus leyes de reforma. Se logró que la educación fuera laica y desterró la injerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado, emitiendo la siguiente tesis: los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Resulta más que lamentable el retroceso que en los últimos años ha experimentado nuestro país en materia constitucional. Dejó de tener vigencia la obligatoriedad de la educación laica en el sector privado. Por otra parte, el Poder Legislativo Federal, junto con la legislatura de algunas entidades federativas, reformó el artículo 24 constitucional, anulando la libertad de creencia y abriendo potencialmente la posibilidad de una escalada de reformas que permitan la educación religiosa en las escuelas públicas. Al igual que Juárez, no nos oponemos a que exista instrucción religiosa en la niñez, pero esta deberá ser responsabilidad exclusiva de los padres de familia y por ningún motivo deberá impartirse en las escuelas públicas dicha educación religiosa. No ignoramos que lo que realmente se pretende es lograr la dogmatización de nuestros niños y niñas para poder manipularlos usando el nombre de Dios, como tampoco ignoramos que este es un gran negocio millonario que hoy está amparado en la ley. La historia de México ha sido una relación dialéctica entre la lucha interna contra la injusticia y el deseo de preservar nuestra soberanía frente al extranjero, así como un esfuerzo constante por desterrar las secuelas de un pasado de sujeción. Sin embargo, los más recientes acontecimientos en materia legislativa, especialmente sobre el marco constitucional, ha puesto en riesgo la seguridad nacional y la soberanía de nuestro país, sobre todo en materia energética, rompiéndose por completo nuestro escudo constitucional, que al otorgarle garantías plenas a inversionistas de otros países, deja abierta la posibilidad no solo de que repitan los abusos que en el pasado se cometieron en contra de los mexicanos, sino que otorgará la posibilidad de los gobiernos extranjeros de una invasión a nuestro territorio con el pretexto de que vendrán a defender los derechos de sus connacionales, sin que los nuestros tengan la misma posibilidad de defensa. No podemos conformarnos con promesas de que dichas reformas detonarán el desarrollo económico del país. No podemos seguir confiando en quien una y otra vez han traicionado a México y a los mexicanos. Para muestra citaremos la más reciente, que se relaciona con la empresa Oceanografía, donde, por cierto, una vez más desde el exterior nos dan noticias de actos graves de corrupción de esos empresarios e instituciones bancarias coludidas con servidores públicos y exservidores públicos de nuestro país, especialmente de Pemex y otras dependencias federales, que incluso salen a reducir datos relevantes que involucran a hijos políticos de un expresidente de la República. Conductas delictuosas que durante varios años han estado fraudeando a los trabajadores de esa empresa por muchísimos millones de pesos, en perjuicio del Infonavit y del Seguro Social, con la clara complicidad de los más altos funcionarios de esas instituciones. Ahí están a la vista solo algunas de las causas de la pobreza extrema en que viven millones de mexicanos, que con su trabajo diario mal remunerado hacen más millonarios a esta clase de delincuentes. Decía Juárez: bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. En México no debería tener cabida la simulación y el engaño. Nuestra libertad y progreso necesariamente deberán estar fundados en la educación, pero todos sabemos que el sistema educativo mexicano ha sido un fraude, denunciado y conocido a nivel internacional. La gran mayoría de los maestros
son verdaderos apóstoles de la educación, pues los salarios y las condiciones en que laboran no son justas ni las apropiadas. Y en consecuencia, la educación a la niñez y a la juventud no puede ser de calidad. Un niño con hambre no puede asimilar al 100% lo que se le enseña. Un maestro sin las herramientas materiales indispensables no puede cumplir cabalmente con su cometido. La educación, por mandato constitucional, debería ser gratuita. Sin embargo, a un alumno que no cubra las cuotas de inscripción, supuestamente para la sociedad de padres de familia, se le niega ese sagrado derecho, o bien se le niegan sus constancias de estudio al final del ciclo escolar si tiene adeudos por ese concepto, o por material complementario que se le vende en las escuelas, cuando por ley se supone que los libros de texto son gratuitos. Nadie podrá argumentar que de esto no están enteradas las más altas autoridades educativas, como tampoco pueden soslayar que los líderes nacionales del magisterio son cómplices de las carencias y falta de calidad de educación en México, siendo estos los beneficiarios reales de los miles de millones de pesos que otorga el Estado mexicano para la educación. No es solución encarcelar a uno o dos líderes magisteriales. México requiere soluciones de fondo. El presupuesto en ese rubro debe ser aplicado equitativamente en todo el territorio nacional. Equitativo no es otra cosa más que equiparar las condiciones de la educación en la Sierra de Oaxaca, Chiapas o Guerrero, o con las de las principales ciudades del país. No es suficiente la aplicación de porcentajes iguales del presupuesto para cada centro de educación. No se puede tratar igual a los desiguales. En esta materia, Juárez sostenía: libre y para mí sagrado es el derecho a pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Esto es incuestionable. Por ello tenemos la percepción de que en México hay quienes tienen miedo a que las personas en general tengan una educación laica y de calidad. Y en tanto prevalezca esa tendencia, esta gran nación seguirá siendo rehén de los grupos del poder fáctico. Señor Gobernador Mario López Valdés, confiamos que usted ha procurado hacer lo correcto y puedo asegurarle que nuestra institución está dispuesta a apoyarlo en todo lo que sea necesario para cambiar en nuestro estado la pobreza, para combatir la corrupción, la impunidad, los vicios y la ignorancia. No es correcto denunciar un sistema internacional oligárquico y favorecer al mismo tiempo la consolidación de nuevos señoríos en nuestra patria. No son tiempos de consolarnos porque otros países están peor que nosotros. De nuestra historia tomemos los mejores elementos, confrontemos su conducta y sigamos los mejores ejemplos, marchando firmemente hacia la libertad, la igualdad y la fraternidad. En Juárez tenemos un gran paradigma cuyo ejemplo debemos seguir. Su batalla no ha terminado. Es la de los marginados, es la de los mexicanos que sufren pobreza extrema, es la de las personas que claman justicia y no son escuchadas. Después de 200 años, seguimos viviendo en un México de injusticias, de influyentismo, de miseria, de violencia, de impunidad. Los liberales, al igual que Juárez, seguimos en pie de lucha. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias. Licenciado Jesús Estrada Ferreiro, venerable maestro de la Logia Aramí 28, hablando en nombre de las logias masónicas de esta entidad. Pueden ocupar sus lugares, son tan amables.